La fuerza más destructora del océano. Olas gigantescas con inmenso poderío. Imponente, inevitable, mortal. El nivel de destrucción era de cientos de kilómetros de costa. Recorremos el globo investigando algunos de los tsunamis más devastadores del mundo. Cada uno más grande que el anterior. Cada uno con más fuerza. Cada uno llevándonos un paso adelante hacia un megatsunami. Una ola que no solamente reescribirá los libros de registros, los borrará. Grandes cataclismos, tsunamis. Ninguna costa del planeta está verdaderamente a salvo de los tsunamis. Son causados por desplazamientos masivos de agua, desencadenados por las fuerzas más poderosas de la Tierra. Terremotos, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas. Mientras tengamos terremotos en la Tierra y deslizamientos, los distintos fenómenos que originan tsunamis, tendremos olas de tsunami. ¿Cuándo golpeará la siguiente? Es solo asunto de tiempo. Los tsunamis son drásticamente diferentes a las olas típicas que recorren el planeta constantemente. Pueden desplazarse a más de 800 kilómetros por hora. Pueden extenderse por miles de kilómetros cuadrados sobre la superficie del océano. ¡Mira! Puede medir 6 metros. Fácil. Golpean con enorme masa y aterradora velocidad. El método más común para medir la altura máxima de la ola sobre la Tierra. Cada uno de los tsunamis que veremos en este programa tienen una altura máxima más alta que la anterior. Más de 100 tsunamis importantes golpearon las costas en los últimos 100 años, matando a cientos de miles de personas y destruyendo miles de millones de dólares en propiedades. Pero no son los tsunamis más grandes los que golpearon el planeta. Los científicos encontraron una alarmante evidencia que en el pasado se formaron olas aún más grandes, megatsunamis. Estos hechos se describieron como eventos que arrasan culturas. Los expertos creen que en nuestro futuro hay un megatsunami. Para entender su fuerza, magnitud y potencial, investigaremos primero 5 de los tsunamis más destructivos en los últimos 60 años. Cada uno tiene su propio carácter, cada uno tiene su propia historia, cada uno nos lleva más cerca de un gran cataclismo. Hawái es un paraíso tropical que atrae a millones de turistas. Pero esta isla del Pacífico guarda un secreto sombrío. La golpean más tsunamis que a casi cualquier otro lugar del planeta. Las islas hawaianas, ubicadas en medio del Océano Pacífico, reciben tsunamis de todo el Pacífico. El Anillo de Fuego es una zona de fractura volátil que rodea la placa del Océano Pacífico. 90% de los sismos del mundo ocurren aquí. Los terremotos son la causa más común de los tsunamis. Esta es la razón por la cual a Hawái la golpean con mayor frecuencia y en todas las direcciones. Tsunamis golpearon aquí en 1837, 1868, 77, 1923, 46, 52, 57, 60 y 64. Esto convierte a Hawái en la capital no oficial de los tsunamis del Pacífico. 2:28 AM, 1 de abril de 1946. Un terremoto de magnitud 8.1 recorre las islas Aleutianas frente a la costa de Alaska. Una enorme extensión del piso oceánico se levanta, desplazando toda la columna de agua que tiene encima. Una potente pulsación de energía impulsa la pared de agua, un tsunami hacia Hawái, a cerca de 800 kilómetros por hora. Isla Grande, Hawái, abril 1, 1946. Fuente sismo, tipo tsunami transoceánico, altura máxima 9 metros, factor clave piso oceánico. Laupahoehoe, Hawái. A 3.800 kilómetros de distancia, en la pequeña población costera de Laupahoehoe, niños y profesores se reúnen para preparar las clases del día. Marce McShane es una de las profesoras. Estábamos en nuestras cabañas y los arqueonas que viven en esa casa que ya no existe golpearon a la puerta y nos dijeron:
Vengan a ver la ola de marea. A primera vista es engañosamente inocente. Miramos hacia el mar, la ola. El océano retrocedió y luego entró un poco más, como desocupando una bañera, y volvió a retroceder. Dije, ¿esto es una ola de marea? En realidad no lo creo. Lo que Marce no sabe es que los tsunamis no son olas únicas. Se desplazan en lo que se llama un tren de ondas, un grupo de olas de diferentes tamaños. Las primeras olas no siempre son las más grandes. Entonces un evento que parece ser insignificante es en realidad precursor de algo mucho más grande. Y luego volvió a suceder lo mismo. Y esta vez, el mar entró un poco más y retrocedió. Y pensamos, una ola de marea gemela. Qué interesante y extraño. Cuando el agua retrocede 152 metros es algo extraordinario. Marce y sus compañeros de dormitorio posan para una fotografía. Marce está fascinada cuando se acerca a una tercera ola. Lo último que dije fue, espero que esta sea bien grande. Siguió acercándose. Y fue el primer momento en que nos asustamos. Cuando el tsunami se acerca a la costa, se comporta como un gigantesco choque de tren. La parte anterior de la ola se desacelera mientras la parte posterior sigue empujando. La energía de la ola se comprime, forzándola a levantarse y salirse del mar. Siguió creciendo. Soltamos la cámara y corrimos hacia adentro. Recuerdo que el agua se estrelló contra las ventanas. El techo se derrumbó y pensé que moriría. Marce pasa las siguientes 9 horas aferrada a unos escombros antes de ser finalmente rescatada. Es la única afortunada. En la escuela, 16 niños y 5 profesores están desaparecidos. Pero el tsunami no se marchó de Hawái. 37 kilómetros al sur de Laupahoehoe también sorprende desprevenida a la somnolienta población mercantil de Hilo Bay. Aquí el tsunami destruye cerca de 500 casas y negocios, mata a 96 personas y deja cientos de heridos. Las descripciones del tsunami de 1946 dicen que pasó el rompeolas fácilmente y luego cubrió la ciudad. Otras personas dicen haber visto grandes rocas por el aire al paso del agua. Walter Dudley es oceanógrafo de la Universidad de Hawái en Hilo Bay. Estudió los tsunamis durante más de 20 años. Uno de sus descubrimientos más significativos es que su poder destructivo se debe no solo a la ola en sí, sino al terreno que está debajo. Todos son diferentes y en su desplazamiento por el piso oceánico que recorren influye en su comportamiento. Las olas se comban y se refractan constantemente y cuando llegan a la costa se alteran aún más. Ninguna costa es igual a otra. Cada una tiene su propia topografía submarina que influye en las olas en forma diferente. En Hilo es la forma redondeada natural de la bahía. Cuando los niños pequeños se meten en una bañera, chapotean el agua de un lado al otro y rápidamente se dan cuenta que hay una velocidad a la cual el agua realmente se mueve. Las primeras 2 olas que golpearon la forma de bañera de Hilo Bay hicieron que el agua se meciera de lado a lado. Cuando llegó una tercera ola, se combinó con el agua en movimiento para producir una ola más grande y demoledora. Arrasó con todo lo que había al lado del océano y con los lugares principales del centro de la población. Levantó los rieles de la carrilera. La altura máxima de la tercera ola alcanzó los 9 metros. Destruyó la mayor parte de la playa de Hilo Bay entre los límites de bajamar y pleamar. Pero menos de 15 años después del desastre del 46, un tsunami mortal golpearía nuevamente a Hawái, una ola más grande que la anterior que desafiaría toda lógica y pondría a Hilo de rodillas otra vez.
El 22 de mayo de 1960, el sismo más fuerte registrado en la historia rompe la corteza terrestre frente a la costa de Chile. 1000 kilómetros de piso oceánico son arremetidos violentamente. Se elevan 20 metros, originando un tsunami monstruoso. Es tan inmenso y poderoso que atraviesa todo el Océano Pacífico, chocando contra Hawái a su paso. Hilo Bay, Hawái, mayo 22, 1960. Fuente sismo tipo tsunami transoceánico, altura máxima 10.5 metros, factor clave envolvimiento. Esta vez la tecnología instalada a raíz del terremoto de 1946 advierte a los residentes de Hilo Bay con 5 horas de anticipación, pero la advertencia cae en oídos sordos. En los últimos 12 años, 3 de 4 alarmas fueron tsunamis pequeños. Entonces, en lugar de inspirar temor, alejémonos de este desastre potencial, creo que inspiraba curiosidad porque es un fenómeno fascinante. Vamos a mirar. Aunque la defensa civil decía a habitantes evacúen, muchas personas, incluyéndome, por curiosidad fuimos a la bahía a mirar. Queríamos saber qué sucedería. El agente de finca raíz local Al Inouye y muchos otros asumen que debido a que la ola viene del sureste y la ciudad de Hilo mira hacia el norte, la bahía no sufrirá. Se equivocan. Inmediatamente después de la medianoche golpea la primera ola. Oía a la gente gritar y clamar detrás de mí. La ola los atrapaba. Fue una experiencia que no olvidaré. Los gritos, los lamentos, y yo no podía hacer nada. El amanecer revela una pesadilla. 61 personas muertas y más de 700 edificios destruidos o enormemente deteriorados. El tsunami de 1960 sorprendió tanto a nativos como a expertos. Después de un minucioso estudio, los científicos descubrieron un aspecto extraordinario del tsunami. Cuando la ola llegó al agua somera frente a la costa sureste de la isla, la parte interna de la ola se desaceleró, mientras la parte externa se siguió desplazando, haciendo que la ola se envolviera alrededor de la isla. Luego, igual que en 1946, la forma natural de la bahía aumentó la fuerza destructora del tsunami. Esta vez la ola más grande tenía una altura máxima de 10 metros y medio, 1,5 metros más que en 1946. Pero Hawái no fue el único lugar golpeado por el monstruoso tsunami. Se desplazó a gran velocidad miles de kilómetros a través del Pacífico, golpeando prácticamente todas las costas, incluyendo las de Japón, en donde murieron 122 personas. Los tsunamis tienen una increíble energía y en su desplazamiento a través del océano usan muy poca. Cuando llegan a tierra se desencadena toda esa energía. Los tsunamis de 1946 y 1960 les dieron a los científicos nuevos criterios en relación con el complejo comportamiento y capacidad para atravesar océanos de estas olas gigantescas. Pero cuando un tsunami local golpea a Japón, lo hace con olas más grandes y poderosas que las de los tsunamis hawaianos del 46 y el 60 combinados. Y no hay tiempo para evacuar. Más adelante, un tsunami que combina impacto repentino con un tamaño imponente, un gran cataclismo. En segundo lugar, después de Hawái, Japón es el lugar en el Pacífico más propenso a los tsunamis. Los japoneses fueron golpeados tantas veces por estas olas gigantescas que crearon la palabra tsunami, que significa ola de puerto, para describir estos aterradores eventos. Estas olas pueden venir de muy lejos, desde Chile, por ejemplo, o de muy cerca, de un lugar a 80 kilómetros de la costa. Los tsunamis generados localmente son los más peligrosos. Golpean minutos después de formarse y con una fuerza asombrosa. Okushiri, Japón, julio 12, 1993. Fuente sismo tipo tsunami local, altura máxima 31 metros, factor clave proximidad. 10:17 p.m. 12 de julio de 1993. Un sismo de magnitud 7.8 rasga el lecho oceánico frente a la costa de Hokkaido.
El epicentro está a solo 80 kilómetros de la diminuta isla de Okushiri y genera uno de los tsunamis más grandes y destructivos sufridos por Japón. El pescador Jiro Adachi de la población de Aonai sabe de tsunamis. Sobrevivió a uno 10 años antes que también golpeó a Okushiri. Cuando Jiro siente el temblor, sabe que existe la posibilidad de un tsunami. Rápidamente evacúa a su esposa e hijos de su casa al lado del mar, enviándolos en el auto a tierras más altas mientras él cierra el gas. Se mueve rápido, pero no lo suficiente. 4 minutos después del sismo, la primera ola lo golpea con fuerza arrolladora mientras se levanta a una altura increíble de 15 metros. Empezó a arrastrarme hacia el mar. Me sujeté de algo y pensé, debo correr hacia la montaña. De alguna manera, Jiro logra encontrar tierra firme. Corre hacia la seguridad de una colina cercana. En unos pocos minutos aterradores, el tsunami destruye 80 casas y cabañas de pesca, pero el peligro no ha terminado. En la oscuridad, una segunda ola golpea. Casas, embarcaciones, autos y camiones que no sucumbieron ante la primera ola quedan destruidos. Se inician incendios cuando los tubos de gas se rompen. Aonai es una aldea sitiada. Jiro y otros sobrevivientes corren a la playa a ayudar a los heridos. Oímos a las personas que gritaban pidiendo ayuda. Me decían, ayúdenme, ayúdenme. Oí muchas voces de mujeres y niños. De pronto, entre los gritos pidiendo ayuda, Jiro oye algo que lo conmueve. Oí una voz conocida entre el ruido de las olas. Grité, Ashan, ¿eres tú, Ashan? Y luego oí, papá, en la oscuridad. Su pequeña hija está en algún lugar dentro del mar embravecido. Cuando la familia de Jiro huía, la primera ola del tsunami volcó su auto y los arrojó al mar. Jiro se hunde en las aguas turbulentas. Normalmente soy un buen nadador, pero esto era muy difícil. Algunas veces nadaba, pero no avanzaba nada. Otras veces, el mar me arrastraba hacia atrás. Milagrosamente, padre e hija llegan a la costa. 7 horas después, la guardia costera encuentra a la esposa e hijo de Jiro kilómetros mar adentro, abrazados a unos escombros. Cuando amanece, la fuerza del tsunami se hace terriblemente evidente. Grandes extensiones de Aonai están totalmente destruidas. Los incendios siguen ardiendo y la mayor parte de la flota pesquera desapareció. En la isla, 437 casas están destruidas y más de 800 extensamente deterioradas. Hay 198 personas muertas. Las consecuencias del desastre confrontan a los científicos con un misterio intrigante. Las dos olas que golpearon a Aonai vinieron de dos direcciones totalmente diferentes. La primera ola del tsunami vino del oeste, el lugar del epicentro, y golpeó solo la parte baja en la zona sur de Aonai. Pero la segunda ola vino del este, de la dirección contraria a la fuente del tsunami. La segunda ola llegó 10 minutos después de la primera y golpeó toda esta zona de Aonai. La primera ola que golpeó la costa oeste de Okushiri vino directamente de la fuente. Pero después, igual que en Hawái, el tsunami envolvió la isla, creando una segunda ola que golpeó a Aonai desde la dirección opuesta. Pero el efecto de envolvimiento no explica la fuerza brutal del tsunami que golpeó a Okushiri. La razón es la extrema proximidad del evento que creó el tsunami. Después de que un tsunami se genera, se irradia hacia afuera como las ondas en un lago. A medida que las ondas se expanden, la energía se propaga por una zona más amplia. Entre más cerca esté la fuente del tsunami a la zona de impacto, más concentrada está la energía. Okushiri estaba a solo 80 kilómetros de la fuente y recibió el impacto directo del tsunami.
Muy cerca de Aonai, hacia el norte, las olas alcanzaron una altura de 31 metros. Hoy el legado del tsunami de 1993 está latente en concreto. Enormes murallas de 11 metros de alto y 14 kilómetros de extensión a lo largo de la costa montan guardia contra el mar. Poderosos portalones de acero protegen las desembocaduras de los ríos y el puerto está reforzado con bloques de concreto para reducir el impacto de las olas. Estas fortificaciones contra las olas son más fuertes que las murallas de mar normales por una buena razón. Las fuerzas que deben resistir son totalmente diferentes. Las olas normales se forman por medio de la transferencia de energía del viento a la superficie del océano. Los tsunamis se generan por medio de fenomenales transferencias de energía. Aún las olas de viento más grandes tienen una longitud de onda máxima, de cresta a cresta, de unos pocos cientos de metros. Los tsunamis pueden tener longitudes de onda de cientos de kilómetros. Cuando golpean, siguen llegando y llegando. En un experimento único, los científicos en Japón miden el impacto de esas fuerzas. En este laboratorio en Kanagawa, los ingenieros usan el tsunami artificial más grande del mundo para ayudar a diseñar estructuras costeras más fuertes. Esta máquina puede generar olas de más de 3 metros de alto, impulsando 300 metros cúbicos de agua por un rodadero de 180 metros de longitud. Lo mejor es conocer las características de la fuerza del tsunami en cada situación y construir edificios de acuerdo con esas características. Taro Arikawa dirige un equipo que mide la fuerza de los tsunamis bajo condiciones controladas. Este tsunami solo tiene 2/3 partes de metro de altura, pero golpea con una fuerza de 1 tonelada por metro cuadrado. Para demostrar lo que este tipo de fuerza puede hacer, Arikawa se pone en la línea de fuego de la ola. Sin el lazo y el arnés, el tsunami miniatura lo arrastraría. Los tsunamis más grandes son aún más potentes. Esta ola de 2,5 metros golpea con una fuerza de 10 toneladas por metro cuadrado. Aún después del impacto inicial, sigue empujando con una presión sostenida de 4 toneladas por metro cuadrado. El tsunami en Okushiri fue mucho más alto y cientos de veces más potente. Estos científicos creen que sus estudios se traducirán en estructuras más fuertes y mejor diseñadas, capaces de resistir los golpes de los tsunamis. Cuando podamos reducir la fuerza destructiva del tsunami que llegue a tierra, no causará tanto daño. El evento de Okushiri muestra la fuerza destructiva de un tsunami local. Golpea con fuerza no disgregada y demasiado rápido para responder. Pero un tsunami mucho más grande y nefasto eclipsó este desastre. Una ola generada por un sismo tan poderoso que sacudió todo el planeta. Una ola que nos lleva un paso más cerca de un gran cataclismo. Océano Índico, diciembre 26, 2004. Fuente sismo tipo tsunami transoceánico, altura máxima 35 metros, factor clave reflejo. 7:58 AM, 26 de diciembre de 2004. En la profundidad del océano frente a la costa de Sumatra, Indonesia, se parten 1.200 kilómetros de corteza terrestre en el segundo sismo más grande alguna vez registrado. El terremoto de 9.3 destroza edificios y destruye vidas. Pero es solo un precursor de un desastre aún más tenebroso. Un tsunami épico recorre todo el Océano Índico golpeando 12 países. Igual que en Okushiri, Japón, las consecuencias locales son las más inmediatas y devastadoras. 16 minutos después del sismo y a 250 kilómetros de su epicentro, olas de 35 metros de altura golpean el norte de Sumatra. La ciudad capital, Banda Aceh, queda aniquilada.
Más de 160.000 personas mueren. El ingeniero especializado en costas, José Borrero, llegó a Banda Aceh 4 días después del tsunami. Había visto daños causados por huracanes e inundaciones y muchas consecuencias de los tsunamis, pero este era indudablemente el peor. Lo increíble era la magnitud. 70% de todos los edificios en Banda Aceh están destruidos. Más de 70 kilómetros de costa muestran evidencia de alturas de olas por encima de 30 metros. El nivel de destrucción era de cientos de kilómetros de costa. No eran zonas aisladas arrasadas. Era toda la costa y toda la ciudad de Banda Aceh. 1 hora y media después de la destrucción de Banda Aceh, el tsunami golpea a Tailandia. Una pared de agua inunda villas, hoteles y poblaciones costeras. Increíble, puede medir 6 metros fácil. Es inmensa. Más de 8.000 personas mueren. $2.000 kilómetros al oeste, en la isla nación de Sri Lanka, 100.000 millones de toneladas de agua golpean la tierra, matando a 35.000 personas y dejando a otras 500.000 sin hogar. En total, unas 230.000 personas mueren en el tsunami más devastador registrado en la historia. El número de víctimas fatales es mayor que el de todos los demás tsunamis grandes de los últimos 300 años combinados. La fuerza del terremoto que desencadenó el tsunami fue asombrosa. El nivel del mar en todo el planeta subió 1/10 parte de milímetro. Todos los puntos de la Tierra se movieron por lo menos 1 centímetro. Mientras los científicos luchan por comprender la enormidad del evento, surge una insólita anomalía que deja más víctimas fatales. El 26 de diciembre amanece apaciblemente en las tranquilas playas de Galle, Sri Lanka. Camila y Dominic Welby, turistas británicos, duermen en su cabaña junto al mar con Héctor, su hijo de 11 años. De pronto, a Dominic lo despierta un ruido extraño. Salí rápidamente. Noté que el agua, que debía estar en marea baja, llegaba hasta la pared del jardín. Lo que Dominic ve, sin darse cuenta, es la primera señal del tsunami. En el punto de su creación, la parte inferior del tsunami, llamada ola negativa, se desplazó hacia el este, hacia Tailandia e Indonesia, mientras la parte superior, llamada ola positiva, se desplazó hacia el oeste, hacia Sri Lanka. Cuando la parte inferior de una ola llega primero, la gravedad succiona el agua, bajando el nivel del mar. Cuando la parte superior de una ola llega primero, llega en forma de inundación. Esto es lo que los Welby ven. No sabía qué era. Y en ese momento el piso explotó. Sí. El tsunami entra con fuerza destruyendo la cabaña. La fuerza del agua era fenomenal. Es decir, salí impulsada de la cama. La cama se elevó y me arrojó al aire y tuve que saltar. Todo fue muy extraño. Y luego el agua me arrastró y me dio vueltas, como si estuviera dentro de una lavadora de ropa. La pareja se encierra en el baño con su hijo. La intensidad de cada ola llenaba el cubículo de la ducha por completo. Dábamos botes bajo el agua tratando de aferrarnos a cualquier cosa que pudiéramos. A medida que las olas siguen golpeando, las paredes de concreto empiezan a desmoronarse. Héctor queda atrapado bajo un trozo grande de concreto, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Fue terrible pensar que nuestro hijo pudiera morir antes que nosotros. Una tercera ola pasa por encima de la cabeza de Héctor.
Está a segundos de la muerte, pero en lugar de ahogarlo, milagrosamente levanta la baldosa de concreto que le atrapa el pie y lo deja libre. La ola que causa tantas muertes en este caso salva una vida. Las muertes son causadas en su mayoría por el comportamiento insólito de las olas del tsunami. Al entrar y retroceder, miles de millones de toneladas de agua en un desplazamiento rápido llevan una peligrosa carga de proyectiles mortales, palos, vidrio, metal y vehículos. La tercera ola convirtió a Galle en una de las zonas más afectadas de la nación. Mientras los habitantes de Sri Lanka luchan por recuperarse, científicos especializados en tsunamis como James Goff llegan a la arrasada nación. Algo difícil cuando llegamos a estas regiones es la misión que tenemos, estudiar el tsunami desde el punto de vista científico. Es muy importante hacerlo, pero nos rodea la tragedia y es difícil aislarse de ese drama humano. En medio de todo este horror, Goff y sus colegas descubren la rareza de la tercera ola. Galle ya estaba tranquila, recuperándose de las dos primeras olas cuando... ¿Cómo y por qué la región de Galle fue azotada por esta tercera ola intrigó a los expertos? ¿De dónde vino? La primera clave del misterio se descubrió mirando un mapa del globo. Sri Lanka está directamente en la línea de fuego del tsunami. Sri Lanka estaba frente al cañón de un fusil cargado. La segunda clave llegó después de un cuidadoso análisis del extraño comportamiento del tsunami. La ola del tsunami pasa por Sri Lanka en dirección a la costa este de África, pero en el camino choca con las Maldivas y gran cantidad de energía se refleja y el primer lugar que golpea es Galle. El tsunami era tan poderoso que su energía reflejada impulsó una tercera ola a 800 kilómetros de regreso a través del Océano Índico. En total, más de 4.000 personas murieron en la región de Galle. La tragedia confirmó la teoría de los científicos en relación con la fenomenal fuerza reflexiva de los tsunamis. El tsunami del Océano Índico sigue dando a los científicos nueva información compleja y fascinante, la mayor parte de la cual todavía se está procesando. Es difícil decir lo que el tsunami del 26 de diciembre nos enseñó comparado con lo que no sabíamos antes. Nos enseñó que no sabemos mayor cosa y que hay mucho más por aprender. Los Welby aprendieron que la vida es pasajera y preciosa. En agradecimiento por su supervivencia y como un reconocimiento a los miles que no sobrevivieron, encabezaron una campaña en Inglaterra para recolectar fondos. Hasta la fecha reunieron $25,000 para la gente de Galle. Muchos misterios relacionados con el tsunami del Océano Índico siguen sin respuesta. Una de las principales preguntas es cómo las olas más altas alcanzaron una increíble altura máxima de 35 metros, mucho más de lo que se había creído físicamente posible para un tsunami desencadenado por un sismo. Pero no obstante el tamaño de este tsunami, no es la ola más grande registrada en la historia reciente. Los deslizamientos de tierra pueden desencadenar una clase diferente de ola asesina, produciendo un tsunami de tamaño monstruoso. Los científicos creen que un megatsunami se vislumbra en nuestro futuro, una ola de tan épicas proporciones que nada igual se haya visto desde los tiempos prehistóricos. Lituya Bay, Alaska, julio 8, 1958, fuente de deslizamiento tipo megatsunami, altura máxima 524 metros, factor clave desplazamiento. En una remota bahía en el suroeste de Alaska, una leyenda nativa cuenta de una bestia que sacude el océano y destruye a las personas que caminan por sus playas. En 1958, un pescador local se encontró frente a frente con esa bestia, una misteriosa ola más del doble de alta que el puente Golden Gate. La historia de este increíble fenómeno comenzó 5 años antes con 2 geólogos estadounidenses en misión en la remota Lituya Bay en Alaska. Estábamos trazando el mapa de la geología e interesados especialmente en la estratigrafía por el potencial de petróleo en esa parte del Golfo de Alaska.
No encontraron petróleo, pero sí encontraron uno de los misterios científicos del siglo. George Plafker era uno de los científicos. Una de las cosas que se ven cuando estamos en esa bahía, si observamos bien, es que los árboles son de diferentes edades a medida que nos apartamos de la costa. Plafker y sus colegas notaron una franja de árboles más jóvenes rodeando toda la bahía a cientos de metros sobre el agua. Los científicos sabían que un cambio tan marcado en la vegetación significaba que un desastre a gran escala había golpeado la región, pero no vieron evidencia de incendios ni avalanchas. Especulamos sobre cuál podría ser el desastre y surgieron toda clase de ideas. Glaciares en rápido desplazamiento, otra era deslizamientos submarinos en algunos de los deltas a lo largo de la orilla de la bahía, o una inundación repentina con el agua proveniente del deshielo de los glaciares. Pensamos en todo menos en la ola acertada, la idea acertada respecto a la formación de esas olas. Los geólogos salieron de Lituya Bay sin solucionar su misterio. 5 años después tuvieron su respuesta. En 1958, Howard Ulrich lleva a su hijo de 8 años, Howard Jr., en un viaje de pesca a Lituya Bay. Fuimos a nuestro lugar de anclaje preferido. Soltamos el ancla, preparamos la cena y, finalmente, hacia las 9 de la noche, nos fuimos a los camarotes. 1 hora después, el bote empieza a sacudirse violentamente. Un sismo de 8.3 con epicentro a 21 kilómetros de Lituya Bay recorre el agua a gran velocidad. Howard y su hijo suben rápidamente a cubierta justo a tiempo para ver el espectáculo más asombroso de su vida. Parecía una gran explosión, como las explosiones en el agua que se ven por televisión. Exactamente así era. Lo que sucede después desafía la imaginación. Cuando el rocío se dispersó del fondo, salió una enorme ola. Yo diría que la ola tenía una altura de 305 metros en ese momento. La ola en sí. Desplazándose a unos 112 kilómetros por hora, la montaña líquida se dirige hacia donde están Howard y su hijo. Absolutamente negra y llena de troncos. Por donde se mirara, era un espectáculo realmente aterrador. Pensé, hasta aquí llegamos. Este es el fin. No podrás salir con vida de esto, Howard. En un intento desesperado por mantener su bote bajo control, Howard enciende el motor y se dirige directamente hacia la bestia. Empezó a alar la cadena del ancla. Y cuando llegó al final, creí que hundiría la proa, pero reventó la cadena como si no existiera. La inmensa ola levanta el pequeño bote muy alto en el aire. Miré hacia atrás, por encima de la popa del bote. Los árboles estaban muy abajo y supuse que ahí iríamos a terminar. Increíblemente, su bote pasa por encima de la ola y los Ulrich caen otra vez a la bahía ilesos. Otras 2 embarcaciones y sus 4 ocupantes no tienen la misma suerte. Estas increíbles imágenes se grabaron al día siguiente. Todo en el camino de la ola quedó destruido, no hay árboles en pie y la capa vegetal desapareció, solo se ve la capa de roca. La altura máxima creo que es un récord mundial, comparado con cualquier evento sucedido en tiempo histórico. La ola era 152 metros más alta que el edificio Empire State. Era muy grande. El sismo que sintió Howard desató un deslizamiento de roca masivo. 30 millones de metros cúbicos de montaña cayeron en Lituya Bay. Los escombros cayeron al agua creando la enorme ola. Las rocas bajaron por un declive empinado y rodaron hasta el fiordo, básicamente forzando la salida del agua de ese pequeño brazo frente al glaciar e impulsándola sobre el arrecife que estaba al otro lado. Pero todavía había un misterio. La cantidad de agua desplazada excedía la cantidad de tierra que cayó en la bahía.
Solucionar este misterio demoró 42 años. Modelos científicos determinaron que el veloz deslizamiento de roca creó una bolsa de aire detrás de la ola que impidió que el agua se devolviera. La fuerza de la bolsa de aire combinada con el tamaño y peso del deslizamiento lanzaron el agua fuera de la bahía como un misil. Es lo mismo que tener un remo y empujarlo dentro del agua muy rápidamente a gran velocidad. Al empujar, toda el agua se sale. Las consecuencias de la gigantesca ola de Lituya Bay son claramente visibles hoy. El evento reescribió los libros de historia y cambió nuestra percepción de los tsunamis para siempre. Los deslizamientos de tierra pueden producir y de hecho producen olas mucho más grandes y destructivas de lo que se creyó posible. La ubicación desolada de Lituya Bay limitó el daño causado por el gigantesco tsunami. Pero si una ola aún más grande, generada por un deslizamiento de tierra, golpeara una ciudad importante, el resultado sería un gran desastre. En 1958, un tsunami generado por un deslizamiento de tierra más alto que el edificio Empire State arrasó con una ensenada de Alaska. Fue un despliegue devastador del poderío de la naturaleza. Pero al otro lado del Océano Pacífico, en las suaves colinas de Oahu, Hawái, los científicos descubrieron evidencia de un potencial desastre que opacaría los tsunamis del Océano Índico y Lituya Bay combinados. Es casi incomprensible la magnitud, la enormidad de estas cosas. Sería un espectáculo asombroso. Gerard Fryer es geofísico de la Universidad de Hawái. Usa modelos computarizados avanzados e información del terreno para pronosticar tsunamis. Su investigación reveló una ola potencial de tal tamaño que aún los planes de evacuación mejor organizados pueden no ser suficientes. Estos hechos se describen como eventos que arrasan culturas. El resultado, esencialmente, volvería a la edad de piedra. Megatsunami, fuente de deslizamiento de tierra, tipo megatsunami, altura máxima desconocida, factor clave impacto masivo. El megadesastre es desencadenado por la erupción del volcán más grande del mundo, Mauna Loa, en la isla Grande de Hawái. En el caso de Mauna Loa, el gorila de 400 kilos es el volcán grande por el que hay que preocuparse. Cuando Mauna Loa se prepara para una erupción, la zona de fisura del suroeste y la montaña se distienden con magma, lo cual significa que las laderas externas se hacen más empinadas. Probablemente haya una sucesión de pequeños sismos y luego quizá un terremoto grande, que causa el deslizamiento del flanco occidental, muy empinado del volcán. Cerca de 1.500 kilómetros cúbicos de tierra y roca caen al mar. Con el impacto, la tierra desplaza una cantidad masiva de agua. El océano se devuelve para llenar la gigantesca grieta. De esa alteración cataclísmica surge el tsunami y se dirige directamente a Honolulu. Tiempo estimado para el impacto, 30 minutos. De esa dirección vendría un tsunami grande, de la isla grande. La ola se hace visible inicialmente cuando se levanta y rompe contra una ribera somera 40 kilómetros al sureste de Honolulu. Veríamos el mar elevándose ante nuestros ojos. Sería una ola inmensa, se levantaría por encima de nosotros. Sería del tamaño de un edificio de 10 pisos. La ola entra a la tierra a una velocidad que puede alcanzar 70 kilómetros por hora. El tsunami golpea a Honolulu.
Debido a que la energía del tsunami se extiende hasta el lecho oceánico, esta ola no es de agua limpia, lleva arena, coral y roca. El agua penetra 16 kilómetros en la tierra antes de retroceder hasta el mar, en un letal remolino de despojos. Aniquila prácticamente todo y a todos en su camino. Estos deslizamientos gigantescos parecen ocurrir durante periodos en los cuales el nivel del mar es alto y el clima cálido. La razón exacta no la sabemos, pero estamos en un periodo cálido con niveles del mar altos. Debemos esperar un evento de esta naturaleza en los próximos 10.000 o 20.000 años. Como la capital no oficial del tsunami en el Pacífico, Hawái se prepara para el futuro. Los científicos siguen desarrollando una red global de sistemas de alarma basada en análisis sísmicos en tiempo real y sensores de olas en la parte profunda de los océanos. Las alarmas sonarán 90 segundos después del inicio de un tsunami, por pequeño que sea. Mientras los científicos aprenden más en relación con los tsunamis, los ingenieros construyen barreras costeras más fuertes y los expertos ponen en funcionamiento sistemas de alarma mejorados. La vigilancia individual sigue siendo esencial. Cuando vean que el agua retrocede en forma extraña, la curiosidad no debe llevarlos a la orilla del mar a ver qué sucederá después. Deben ser precavidos. Es algo que debe estar claro en nuestra cultura, base de conocimientos y educación para que sepamos qué debemos hacer cuando llegue el próximo tsunami. Es algo con lo cual tenemos que aprender a vivir. Mientras existan los fenómenos que originan estas olas gigantescas, seguiremos teniendo tsunamis. ¿Cuándo golpeará el siguiente? Es solo cuestión de tiempo.